¿Siente que se equivocó en ese tema? Yo le pregunto, cuando había reelección, ¿teníamos buen Congreso? El Congreso de los Mulder, de los Vitocho, de los Becerril, ¿era un buen Congreso? Fue el Congreso que lo votó. No, pero ese Congreso que permitía la reelección, ¿era un buen Congreso? Entonces, no saquemos una conclusión tan facilista de decir que ese es el problema. Aquí el problema se da porque no hay elecciones internas para que los propios militantes de los partidos elijan a los candidatos y no las cúpulas. ¿Por qué hay malas autoridades? Porque los ciudadanos, para votar en las elecciones, tenemos que escoger entre las posibilidades que nos dan los partidos. Entonces, si hay malos candidatos, vamos a elegir malas autoridades. ¿Usted piensa postular en 2016 como presidente de su partido, como candidato a presidente? Primero tenemos que inscribir el partido. O sea, no nos adelantemos. Pero esa es la intención. Todo de manera gradual y progresiva. Primero hay que inscribir el partido. Ese es nuestro objetivo y eso el día próximo jueves 21 estaremos presentando todos los requisitos. Mi pregunta iba por esa línea, señor Vizcarra. ¿Qué garantiza que el adelanto de elecciones sea la solución a esta crisis, ¿no? ¿Por qué un adelanto de elecciones va a significar o constituye automáticamente que elijamos mejor o que haya mejores postulantes? Es que estamos hablando que el adelanto de las elecciones tiene que considerar por lo menos las reformas políticas que se implementaron en el anterior Congreso a propuesta del Ejecutivo cuando yo fui presidente. Es decir, que haya elecciones internas. Por ejemplo, un partido cualquiera, el partido A, aquí en Arequipa, quiere postular a diversos candidatos para el Congreso. Entonces, tienen que haber unas elecciones y todos los militantes de ese partido tienen que escoger quiénes son los candidatos y no el dueño del partido que dice, a ver, ¿quién da la cuota económica más alta? Tal, ya tú vas a ser el candidato. Entonces, actualmente lo que ocurre es que se subastan las candidaturas y entonces no va necesariamente como candidato el mejor ciudadano, el más preparado, el más honesto, sino el que da más plata al partido. Entonces, por eso tenemos, si logramos lo que se implemente y se cumpla lo que ya está en las elecciones, vamos a lograr nosotros que con el análisis de la ciudadanía tengamos mejores autoridades de las que tenemos ahora. Señor Vizcarra, el día de mañana la Comisión de Acusación Constitucional de tener informe de la denuncia que se está en contra de ustedes en el caso de las vacunas. ¿Cómo usted toma esa situación? Yo he sido muy enfático en manifestar mi posición contraria al actual Congreso. No tengo duda que seguramente la aprobarán, pero no tenemos ningún inconveniente, porque lo que van a acordar es que este tema lo vea en una investigación del Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya lo está investigando. Entonces, simplemente, este tema no va a alterar en absoluto la marcha de la investigación que hay en ese tema. Y como le hemos dicho, siempre hemos actuado con rectitud y no tenemos ningún problema a cualquier investigación. Justamente, señor Vizcarra, se le ha criticado mucho por este tema de las vacunas. Han dicho de que usted no ha sido claro en su momento. Después también con esta visita al Hotel Monasterio en Cusco, ¿usted se considera una persona que miente? No, siempre sí hemos sido claros y hemos sido absolutamente firmes en nuestra posición. Y obviamente en esos 2 años, 8 meses que yo he estado de presidente de la República, hemos tomado decisiones difíciles, que si bien han generado el respaldo de la población, también nos hemos generado el rechazo y la enemistad de grupos económicos de poder y grupos políticos tradicionales. Recuérdense que durante mi presidencia hemos sacado la ley de alimentación saludable, la de los octógonos, contra lo que quería la industria nacional. Pero en el caso del hotel de Cusco... Por eso, todo vamos a contestar, pero vamos a ver secuencialmente. Segundo, hemos sacado la ley de medicamentos genéricos. Aquí existe en el Perú un monopolio donde un grupo económico tiene todas las farmacias del Perú.
Y por eso los medicamentos aquí son más caros que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, por lo menos que haya medicamentos genéricos, sacamos. Nos costó realmente mucho. Pero ahí tuvimos dos grupos económicos de poder contrarios a nuestro gobierno, porque afectamos sus intereses económicos. Hemos sacado la ley antimonopolio, hemos sacado la ley antielusiva, esa que se usa para esconder los ingresos y pagar menos impuestos. Pero además también, cuando tuvimos un Congreso obstruccionista, que a ustedes les consta, tuvimos la firmeza y valentía de cerrar el Congreso constitucionalmente. Y obviamente se vinieron en contra nuestro los grupos políticos que se vieron afectados. Entonces, cuando me dice de que cuál es la reacción de ellos, obviamente siempre van a estar tratando de criticar, pero la población, pero no hemos mentido, en todo momento hemos sido claros. Y entonces son campañas mediáticas para tratar de desprestigiar. Pero el pueblo... Usted con su conciencia tranquila, con Arequipa, de haber dejado a una señora llorando que le reclamaba que salve a su marido. Absolutamente hemos hecho todo el esfuerzo a nivel nacional, y a ustedes les consta, en la época de la pandemia, hemos trabajado primero para no dejar en abandono a las familias, dando por primera vez en la historia del Perú bonos familiares. Pero usted se fue y no se paró a bonos familiares. Segundo, hemos trabajado para no dejar desamparadas a las empresas, dando créditos con interés bajísimo. Hemos estado todos los días en comunicación directa con la población, dando la información que correspondía. Y en el caso que usted manifestó, señor periodista, en el caso del Cusco, quisieron presentar un informe sesgado para manifestar que habíamos mentido al Poder Judicial. Y eso está absolutamente claro. Nuestro trabajo político ha sido reportado al Poder Judicial exactamente como ha sucedido. O sea, no ha habido ahí ningún problema de carácter legal como lo quisieron presentar otra vez para hacernos daño. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían, como ahora, que ya se venía la inscripción del partido Perú Primero. Y en ese sentido van a ver y van a continuar las denuncias. La señorita y después usted, por favor. La señorita y después usted, por favor. Sí, Sandra Valdivia, de Revista Hacedores. Discúlpeme, el actual gobierno ha causado una división terrible en el país, precisamente victimizándose y tomando el tema racial como escudo. Esta división va a ser recuperable porque son momentos en que el país necesita estar más unido que nunca. Usted políticamente, ¿cómo lo ve? Y otro punto que me gustaría tocar es la deficiencia que se ha demostrado que hay en el Perú en la educación, sobre todo en la educación de colegios nacionales. ¿Qué plan tiene usted con su nuevo partido para estos puntos, por favor? Mire, nunca una sociedad, un país va a desarrollar si está dividido. Yo creo que la principal responsabilidad de quien asuma la presidencia más adelante, no digo ahora porque ya estos temas se han dado muchas posibilidades, muchas alternativas y no se han aprovechado. Tenemos una división muy marcada en nuestro país. Yo creo que el inicio del éxito de un gobierno va a partir por un planteamiento de reconciliación nacional. Seguramente vamos a pensar diferentes en muchas cosas, pero hay muchas cosas que nos unen. Tenemos que resaltar lo que nos une y tenemos que juntos buscar esa unión, esa reconciliación con todos los peruanos, independientemente de su pensamiento político. Por eso cuando nos quieren decir es que nos atacan porque yo soy rural, está ahí una victimización que divide. Y eso es el presidente de la República. ¿Y cuál es la respuesta de la presidenta del Congreso? Yo voy a trabajar por los blancos y los indios. O sea, termina de vivir más. O sea, cuando acá,
Oye, aquí tenemos que trabajar por los peruanos y peruanas, todos, independientemente de su credo religioso, de su posición política. Lo que falta es reconciliación. Y para eso hay que fomentarlo en educación. Yo he sido presidente regional de Moquegua de 2011 al 2014. Y felizmente tengo yo los resultados que ahí lo muestran. Moquegua fue en esos 4 años el primer lugar a nivel nacional en educación, en la evaluación que hace el propio Ministerio de Educación. Claro, uno puede decir, es que Moquegua es chico y se puede hacer. Sí, efectivamente. La realidad nacional es mucho más compleja, pero sí se puede hacer. El reto es mayor, pero hay que hacer más trabajo y lo vamos a hacer. Pero para eso uno tiene que llegar al gobierno con un partido político y con una bancada que te respalde en el Congreso, porque el Ejecutivo necesita normas que lo complementen. Yo he sido presidente sin partido y sin bancada en el Congreso, y así todo, con el esfuerzo, se avanzó. No lo suficiente como quisiéramos, y lo reconocemos, pero sin embargo avanzamos. Eso es lo que queremos hacer también a través de la... Usted tiene obviamente una aspiración política válida. ¿Por qué la población arequipeña, el pueblo arequipeño, tendría que darle un apoyo a usted si cuando usted fue presidente, por ejemplo, en plena pandemia se prometió 50 camas UCI que nunca llegaron, y una promesa también que usted la hizo pública es la llegada, por ejemplo, al Valle de Tambo, a solucionar ese problema de Tía María que hasta ahora continúa, y usted nunca llegó al Valle de Tambo, nunca se acercó con esa población a conversar? ¿Por qué los arequipeños tendrían que darle un respaldo, un apoyo a usted si les mintió prácticamente y no cumplió estas promesas? Mire, usted parte de una premisa falsa, que mentí. Yo no he mentido. Yo cuando he estado en plena pandemia, aquí habilitamos Cerro Juli para que haya camas de hospitalización y camas UCI. Habilitamos en Cerro Colorado también un ambiente para que haya. Invertimos en el Hospital Honorio Delgado para que también se aumente la cantidad de camas UCI. Así que no puede decir que no trabajamos. La pregunta es clara, presidente. Déjeme terminar. 50, que la pregunta es clara, pero es que está dando otro se aumentó sí, más de usted 50. prometió que llegaban 50 camas y sí. nunca llegaron. Sí llegaron. Nunca llegaron, presidente. En todo caso, ¿a dónde llegaron? Porque al menos a los locales donde se prometió nunca llegaron. Sí llegaron. Y si usted ve, nosotros hacíamos un reporte diario y nosotros comenzamos con 200 camas UCI a nivel nacional y terminamos con cerca de 3.000 camas UCI. Y entonces de 200 a 3.000 se aumentaron en todas las regiones del país, incluido Arequipa. Yo le puedo dar y demostrar exactamente dónde se aumentaron las camas UCI. ¿Cuántas camas UCI hubo en Arequipa entonces? Se aumentaron de esas 200 camas UCI para tratar el COVID, porque de eso se trataba. En Arequipa seguramente no habría más de 15 al inicio. Y le aseguro que al final eran alrededor de 200 o 300 camas UCI. Yo le puedo hacer a través del secretario general. Le vamos a hacer. No hay en Arequipa. Tengo todos los registros y le vamos a llegar, pero vamos a ver. Por supuesto que sí. Se han mandado los ventiladores mecánicos, se han visto, como digo, en Cerro Colorado, en Cerro Juli, el mismo Honorio Delgado se hizo una ampliación. Y además, yo con lo que fui claro, yo estoy de acuerdo con la inversión. Yo creo que el Perú, ni cualquier país va a salir adelante si no hay inversión privada. Pero la inversión privada tiene que hacerse coordinando estrechamente con la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que aceptar, el entorno tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, yo siendo presidente regional de Moquegua, salió adelante el proyecto Quellaveco, trabajando una mesa de diálogo, discutiendo año y medio la problemática. Eso, por eso, déjeme terminar. Uno tiene que dar referencias para poder... En el caso del Valle de Tambo, yo estaba acá y me reuní con el gobernador, con los alcaldes, y ellos manifestaban que no habían las condiciones, que la población del Valle de Tambo no quería el proyecto Tía María. Yo dije, hay que dar tiempo, no se puede precipitar. Un proyecto no se puede sacar a la fuerza. Por imposición no va a salir un proyecto. Tiene que ser producto del diálogo que no se ha dado. Y entonces, eso es lo que comenté y dije, cuando ustedes estén de acuerdo en dialogar, continuamos dialogando. Y hasta ahora
sin esa problemática. En todo caso, no prometí diálogo. Bueno, nosotros nos entrevistamos con Diego Perumín y usted dijo que iba a ir al Valle de Tambo a conversar. Además, y también, presidente, en todo caso, para tener una idea, se supone que en todo caso, que como Estado, en ese momento que usted era presidente, debieron gestionar los canales de comunicación para que usted pueda llegar al Valle de Tambo. Se han gestionado todos los canales, pero también depende, son 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. El gobierno local, que es la instancia de diálogo más cercana a la población, estaban absolutamente contrarios a la inversión, ¿no? Pero lo que queda claro también es que usted me dice, ¿por qué tendría que confiar en nosotros Arequipa? Los proyectos que se han priorizado en Arequipa han tenido el respaldo del Poder Ejecutivo cuando yo estaba presidente. El proyecto de la carretera Yura-La Joya, el presupuesto que pidieron, nosotros hemos asignado el presupuesto. Obviamente es obra regional, el avance tiene que ver, pero el presupuesto le hemos dado. La carretera a Cayoma, le hemos dado el presupuesto. Presupuesto que nos pedían para el hospital de Camaná, el hospital de Cotahuasi, hemos dado presupuesto. El hospital Goyoneche, nosotros nos comprometimos públicamente a financiarlo y el gobierno regional tenía que hacer el expediente técnico, que nunca llegó al expediente técnico durante mi gestión, pero estaba el compromiso de ver, compromiso que sigo respetando, ¿no? Si es que termina el expediente y procede en la parte de preinversión, no los podemos ver más adelante el financiamiento. Claro, pero sí, pero eso el ejecutor es el gobierno regional, ¿no? ¿Se da cuenta? Obviamente, porque es... ¿Me permite una pregunta? Sí, señor. Quería preguntarle con respecto a sus partidos. Perú primero. En el Perú hay, en las últimas elecciones presidenciales, 22 partidos, de los cuales quedaron 18 para elecciones congresales y presidenciales. Por eso es que tenemos una bancada en este momento, todos de oposición, pero son de cada partido un porcentaje mínimo, digamos, de representantes. Lo que yo quiero preguntarles, no con un afán centralista asfixiante a los periodistas de Lima, seguramente le van a hacer una pregunta, pero en provincias vemos con otra óptica de centralización. ¿Cree usted que su partido es uno más, va a solucionar el problema? Sabiendo que hay 18 partidos, serían 19 entonces, y seguimos dividiendo al electorado nacional. No hay ninguna solución política, social, económica frente al caos que vive. Al respecto. Totalmente de acuerdo con su análisis, señor, y por eso es que ante esta situación tiene que haber alguna otra alternativa. Nosotros diferimos completamente del planteamiento ideológico, por ejemplo, del partido gobierno, Perú Libre. Ellos dicen que los sectores estratégicos deben estar en manos del Estado, es decir, que no hay inversión privada. Nosotros creemos que sí debe haber inversión privada, pero tampoco creemos nosotros que debería estar en una inversión privada a su libre albedrío. Es decir, que el empresario haga lo que quiera, lo que le dé la gana. No, tiene que haber un Estado fuerte que regule las distorsiones del mercado. Es decir, inversión privada sí, pero con un Estado que la controle. O sea, no puede ser de que, como le digo, la cuna del capitalismo, Estados Unidos, está prohibido el monopolio. Aquí existe monopolio, ha habido hasta monopolio del oxígeno en la pandemia. Había una sola empresa que encargaba de dar oxígeno y por eso teníamos tantos problemas. El monopolio farmacéutico. O sea, sí a la inversión privada, pero no, esas son distorsiones que tiene que corregir. Entonces tenemos nosotros aquí sectores políticos que dicen, no, que el Estado vea todo. No, señor, que vea el sector privado. Y tenemos otro sector, que es la extrema derecha, que dice, hay que dejarlo todo que lo resuelva el sector privado. Que todo lo resuelva el mercado. No, necesitamos un Estado fuerte que regule. Ese es el planteamiento. Señor Vizcarra, usted señalaba el adelanto de elecciones como una posibilidad. ¿Cómo se utiliza? El adelanto de elecciones pasa de todas maneras por el Congreso de la República. Sí, sí, fatalmente eso es. El adelanto de las elecciones pasa por el Congreso de la República.
Porque la Constitución dice que el periodo de gobierno y el periodo congresal son de 5 años. Así dice la Constitución. Entonces tiene que haber un cambio que diga, por esta oportunidad vamos a hacer un periodo de gobierno y de congreso de 2 años. No, por esta oportunidad. Entonces tiene que haber un cambio en la Constitución. Pero ¿de quién depende? El Congreso. El problema que los congresistas, siendo conscientes de la situación que vivimos en el país, esta situación tan difícil, política, de enfrentamiento, de caos, no quieren dejar su puesto. O sea, están atornillados en su curul y no quieren. Ellos quieren inhabilitar a vicepresidenta Boluarte, quieren vacar a Castillo, pero ellos quieren quedarse. Y ahí no es la solución, porque el Congreso está más desprestigiado que el propio gobierno. Entonces, ¿cómo lograr un adelanto elecciones? Finalmente, yo creo que es la iniciativa ciudadana. Y hay una iniciativa ciudadana que está recolectando firmas. Esa es una forma de presión. Pero va a llegar un momento tal en que la población se va a cansar de tanto aprovechamiento político, económico de nuestras autoridades y va a comenzar a reclamar cada vez con la voz más alta. Entonces, eso se va a dar en algún momento. Señor Vizcarra, el libro del periodista Carlos Paredes, el perfil de Lagarto, lo describe a usted como una persona fría, casi calculadora para tomar decisiones. Qué feo. Bueno, es bien difícil que yo me describa. Tendría que describirme en ese sentido, pues, ¿no? O sea, si soy frío, pregúntenle a las personas cercanas, a mis amistades, a mis familiares, a mi esposa, ¿no? Entonces, por supuesto, está ahí mi esposa. Entonces, y le va a decir que de frío no tengo nada. El titular, de frío no tengo nada. Quiero hacerle una pregunta seria. No, por supuesto que sí. ¿Por qué no modifican la ley de partidos políticos? Y no hay 22 partidos, 18 partidos. En Estados Unidos solo hay 2, demócratas y republicanos. Por eso es que acá tenemos el caos político, social, económico, porque no se entienden entre ellos. Y entonces, ¿eso por qué no hace? Usted no propuso también reformas constitucionales, no se han cumplido. Y los acuerdos del pueblo se han ido al tacho. No. En el caso nuestro no. Porque nosotros hemos convocado a las personas que más conocen del tema político para que hagan una reforma política. Nos hemos recogido y hemos trasladado al Congreso de la República. Pero no se ha respetado. Pero ya ese es el tema. Y no teníamos bancada del Congreso. Pero sí respetaron el 40%. O sea, se avanzó un poco. Y en vez de seguir avanzando, se comienza a retroceder. Por eso es que queremos un partido que tenga representación en el Congreso y concluya la reforma política, pero también concluya la reforma del sistema de administración de justicia. Nosotros, como gobierno, cuando yo era presidente, fuimos los que exigimos al Congreso para que cierre y cambie el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerden pues todo el tremendo problema que se generó con los audios de la corrupción por los hermanitos, que escuchamos un audio, pueden imaginarse, donde un juez supremo decía, oye, para el caso de violación de una menor de edad, ¿qué quieres? ¿Que te rebaje la pena o que lo absuelva al violador? O sea, a ese nivel llegar la justicia. ¿Quién denunció eso? O sea, ¿quién se atrevió a denunciar al Consejo Nacional de Magistratura, a los hermanitos? Por eso queremos cambiar y queremos un partido. ¿Cuándo va a desaparecer la corrupción? Mire, la corrupción siempre ha existido. Tenemos que identificar y castigarla para cada vez más disminuir. Vizcarra, sabemos de que tiene programada una conmemoración por parte del alcalde de Naguará, Ángelo Huerta. ¿No siente que estaría aprovechando de repente su figura, teniendo en cuenta que este alcalde ya ha condecorado figuras de la farándula anteriormente? Mire, no, me han comunicado, hay un programa en Arequipa que precisamente lo ha propuesto
el secretario general provincial del partido, ¿no? Entonces, ¿por qué lo condecoraría? Entonces no, por eso que merece un reconocimiento. Vamos, ¿Por qué cree que debe reconocerlo ¿Por a qué lo usted? condecoraría? ¿Por qué cree que los arquitectos deben reconocerlo a usted? No. Sabiendo que cumplió varias promesas durante la pandemia. mire, muy por el contrario, o sea, pregúntenle a todos los arequipeños, a los peruanos, el esfuerzo que pusimos, el esfuerzo que pusimos. Siente que debe ser reconocido. Finalmente depende de las autoridades, eso no me... ¿Usted ha conversado con el señor Huerta? De repente No he conversado, no he ¿De qué conversado. tendencia es su partido? ¿Izquierda, centro, derecha? Es un partido de centro, es un partido que está de acuerdo con la inversión privada, es un partido que promueve la inversión privada, convoca la inversión privada, pero con un Estado fuerte para que pueda corregir las distorsiones que se generan hay veces en esta inversión privada, para que los ingresos vayan a los sectores más humildes y necesitados para poder cerrar las brechas. Ese es lo que queremos. Ahorita alianza. Yo les Por favor, señor cambio de constitución. ¿Cuál es su posición respecto a esta medida? ¿Sobre qué? Sobre el cambio de constitución. Yo creo que la Constitución debe tener varias modificaciones. La Constitución fue creada bajo un contexto completamente diferente al actual. Debe ser modificada en varios aspectos, pero yo creo que esos cambios deben hacerse en un ambiente no de crispación política como el que estamos. O sea, esperar que se dé un cambio de gobierno, haya un clima de relativa armonía y que comience a buscarse consenso para cambiar. Cuando se dio esta constitución del año 93, por ejemplo, no había gobiernos regionales. En la constitución habla de municipios, no habla de gobiernos regionales. No había todo el tema medioambiental, la protección. Los problemas de los derechos humanos, ¿no? De respeto a las diferencias, no está considerado. Entonces, modificación. Hay que modificar, pero aquí estamos pues en un congreso donde el partido de gobierno dice cambio de constitución y los partidos de derecha dicen no, estamos de acuerdo con la constitución. Y ahora esos partidos que dicen que están de acuerdo con la constitución quieren modificar más de 50 artículos para poderse reelegir nuevamente los congresistas. Entonces, La gobernadora Yanina Osorio o la actual gobernadora Emily Gutiérrez podrían acompañarnos en una eventual candidatura y es para Arequipa, de repente hay una cercanía política. es prematuro decir ¿Hay cercanía política cualquier... menos? Miren, nosotros vamos a convocar, como bien le contesté a la señorita que preguntó, a todos, cuando esté nuestro partido inscrito y estemos a puertas de próximas elecciones. Queremos un partido inclusivo donde todos los que quieran colaborar y puedan hacerlo van a ser Una bienvenidos. afinidad política, ¿no? Claro, ¿Hay afinidad sí. política con ellos? Definitivamente, en la medida que trabajen por Arequipa y por el Perú, va a haber afinidad política, Señor ¿no? Vizcarra, se habla de la captura de los familiares del señor Castillo. 4 años y no se puede capturar a su ex colaborador Juan Bermejo. ¿Qué cree que está pasando ahí? No lo conozco, el señor Yo Bermejo. trabajó con usted en el gobierno regional. No lo conozco Y lo envió al gobierno regional de Arequipa. No lo conozco al señor Bermejo. No sé, habría que insistir con la policía. No lo conozco al señor Bermejo. Si ha trabajado debe ser con algún área que no trabaja directamente. Pero fue un intercambio de funcionarios. No lo conozco. No, como digo, no lo conozco. Al señor no lo conozco. Nunca he tenido. Yo les agradezco. Vamos a estar todavía hasta el día de mañana. Hoy día tenemos a continuación una reunión de carácter